se ha manejado por ahí y debiéramos ya tocarlo, por lo menos, yo lo traté de tocar una vez, no se pudo, el tema de los impuestos especiales, ¿no? Ya sea un IVITA o algún impuesto especial más bien de cerveza, cigarros o lo que fuera, ¿no? Por ahí algunas mesas estaban platicando de un impuesto al celular y otras cosas que no sé si se pueden concretar. Pero bueno, yo creo que ahora sí el tema es meternos a eso, ¿no? A ver las posibilidades de jalar recursos, ya sea recursos financieros de la banca, vía bonos, buenas tardes, vía impuestos o vía ¿Cómo estás, señor? ¿No estás perdido? Todo bien. Empezamos temprano ahora sí porque tenemos una asunto atrasada, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya empezamos en Carlos, estaba dando un antecedente sobre todo para Enrique, que no estaba. Y pues ahora sí. Entonces yo creo que lo que seguiría es, y ese es el módulo que vamos, ¿no? El cómo llegamos allá, ¿no? Ya hemos visto las necesidades y la parte de los atrasos que tenemos pues no como ciudad, porque no hemos sido específicos, sino en general. Y cómo llegamos a lo que traen las demás mesas, y pues tenemos que hacer nuestra listita de posibilidades, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario. Pues a mí me gustaría que pudiéramos ir armando una matriz con todas las alternativas que fuimos comentando en las últimas reuniones, ¿no? Como para tener muy estructurado cuáles son aquellos proyectos de optimización del gasto público, ¿no? Porque ahí seguramente ahí va a ser coincidente con algunas propuestas de las otras mesas. Entonces, cuáles corresponderían detallar a esta mesa y cuáles, como lo que vimos a lo mejor en el tema laboral o en el tema de la compactación de las estructuras, ¿no? Sí me gustaría que lo tuviéramos, ¿no? Que lo pudiéramos seguir alimentando y que fuera como un cuadernillo de trabajo, porque está muy complicado, ¿no? Después darle el seguimiento. Tanto, decía yo, la parte de cuidar el gasto, la parte de la distribución del gasto también, para hacerlo mucho más, el gasto más pertinente, de mayor impacto, ¿no? O sea, no necesariamente reducir el gasto. O sea, hay unas acciones de reducción del gasto y otras acciones para gastar mejor, ¿no? Y después tendría que ver, creo yo, salvo su mejor opinión, una tercera de cómo incrementar la bolsa, ¿no? Y esa se abre en diferentes cuentas. La de los recursos propios, que tiene proyectos específicos que ya algunos nos hemos comentado aquí, y que pudiéramos ir jalando experiencias exitosas de otros lugares, desde acciones que ya se tomaron, como el incremento en los valores catastrales, como el tema de poner en predial incluso para la edificación, ¿no? Como lo es en Tijuana y no es aquí. Revisar la parte de derechos, no sé, ¿no? O sea, ahí hay, en materia de recursos propios, hay los ya existentes, los nuevos que pudieran ser impuestos especiales, el tema de los casinos, o sea, algunos otros que ya se han ido explorando, pero que necesitamos ir dimensionando realmente cuánto se pudiera recabar en base a la economía local, ¿no? Que pudiéramos tener con algún especialista en el tema alguna proyección de cuántos recursos se pudieran conseguir. A lo mejor estamos hablando sin mucho conocimiento de causa y nada más hablando por el tema, pero no sabemos si eso realmente es una acción que recaude mucho, y a lo mejor trae muchos costos políticos y va a haber resistencias. Entonces tenemos que ver un menú, una ensalada ahí bastante balanceada y nutritiva, ¿no? que nos pueda convencer.
Y la otra pues son los fondos federales. Dentro de ellos pues las bolsas que normalmente se tocan y que tienen posibilidades de gestión mayor, otras que son por fórmula y por más de que le quiera uno ahí mover, pues siempre va a llegar dependiendo de algún factor externo o condiciones dadas. Y aquellos en los que sí depende de una gestión, ¿no? Depende de un trabajo bien sistematizado de consecución de recursos, y dentro de los cuales hay aquellos que son de bolsas concursables y otros que no son de bolsas concursables, sino simplemente la federación cuenta con presupuesto para proyectos específicos y bueno, pues hay que levantar la mano, ¿no? Y no necesariamente hay una regla de operación con una temporalidad ahí, bueno, en algunos casos se va desagregando, ¿no? La otra, las fuentes de financiamiento externo, y de ahí pues hay a fondo perdido y a fondo y financiamiento, ¿no? Y las otras pues son ya de los financiamientos bancarios, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles proyectos o qué tipología de proyectos pudieran ser con financiamiento bancario? De ahí pues está la banca de desarrollo y la banca comercial, ¿no? Entonces como que ahí tendríamos un ¿cómo le llaman? Un mapa, un mapa mental, ¿no? Para poderle ir abonando y insisto, para poder hacer o especular un poquito con qué tan grande se puede hacer el pastel, ¿no? A lo mejor pudiéramos darnos tareas en específico para cada una de ellas, poder hacer alguna estimación o algún cálculo pro forma, o alternativas que sean interesantes, ¿no? de financiamiento. En algunas no se va a poder estimar porque dependería del proyecto en lo específico, ¿no? Pero si pudiéramos canalizar entonces cualquier solicitud por demanda de recursos de alguna de las mesas, decir, ok, pues te toca hacer la chamba detrás de esta cajita, ¿no? Para ver si le pegas, porque no todas tienen una probabilidad de conseguirse, ¿no? Entonces pues son bastantes las alternativas que hay, ¿no? Qué bueno que está aquí Vicente Maldonado. ¿Ya habías venido alguna, Vicente? La pasada. La anterior vine. Porque empezamos a ver algunos temas. se comentó que un ejemplo bueno de cómo se han estado viendo estos asuntos pudiera ser presentar lo que fue la inversión pública del último año, de los últimos 2 años, para que fuera un poquito más claro a cuáles fondos, ¿no? Y cuáles son las fuentes de financiamiento de los proyectos que hasta el momento ha accedido el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues qué mejor experto que Vicente, ¿no? Y el otro tema, ¿cuál era? El del BRT. En el BRT. En el BRT se comentó que era importante porque a partir de la publicación de la ley estatal de asociaciones público-privadas y de la ley federal y su reglamento recientemente, pues también se abre un abanico de posibilidades interesantes de financiamiento por la coparticipación del sector público y el sector privado, ¿no? Incluso para tareas mucho más allá que las labores propias del ayuntamiento, ¿no? Estos son proyectos que inciden en el municipio, no necesariamente involucran recursos municipales, pero sí se pueden cristalizar obras que se demanden para el municipio bajo ese esquema, inclusive pensando en proyectos no necesariamente de prestación de servicios públicos, ¿no? O de los naturales de un ayuntamiento, ¿no? Sino puede haber proyectos de vivienda, educativos, de cultura, de muchos otros que no necesariamente están en la naturaleza del ayuntamiento, pero que sí pudieran promoverse, ¿no? ¿Qué otro se quedaría ahí por fuera? Pues a lo mejor otro esquema sería la bursatilización, pero son recursos propios. En un principio hablamos de emitir bonos, utilizar. Ya no vamos a tocar el tema, ¿no? Pero ahí quedó al principio. Sí, no hay muchas experiencias
que tengan mucha historia, ¿no? Creo que Veracruz, y todavía está pues, con sus asegúnes, ¿no? No conozco mucho el caso. Yo creo que es difícil ver cómo financiar algo si no sabemos la naturaleza del proyecto. Yo creo que ahorita lo que comentas es el camino correcto, ir preparando las distintas alternativas que existen de financiamiento, porque al final de cuentas cuando se empiecen a recibir los proyectos, cada proyecto caerá en algún supuesto. Habrá proyectos que inviten a la asociación pública-privada por su naturaleza, que tienen que ser proyectos recuperables a través de emisión de certificados de capital como los ECADES, que ya hay ciertas cosas, ¿no?, que están surgiendo como plantas desalinadoras, etcétera, etcétera, que tienen que ver sobre todo con los servicios públicos. Hay una cantidad de dinero interesantísimo en las AFORES ahorita que ciertos instrumentos que permite la ley del mercado de valores invitan a la participación público-privada, serán cierto tipo de proyectos financiables bajo esa sombrilla, ¿no? El tema de la bursatilización es un tema nuevo, ¿no? Al final de cuentas no hay mucha experiencia en cuanto a la emisión de bonos, y lo más importante es que vas a bursatilizar, ¿no? Si vas a bursatilizar las participaciones federales, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Si vas a bursatilizar las cuentas por cobrar de predial, puede ser algún sentido, ¿no? Habrá que explorar esa como otra alternativa, ¿no? Entonces yo lo que diría es que esta mesa lo que primero se tiene que entender es todos los mecanismos de financiamiento disponibles que existen en el mercado, para conforme vayan entrando los proyectos poder canalizarlos y por lo menos conocer perfectamente cuál es la dinámica de cada uno de los mecanismos, ¿no? Por el lado de financiamiento, por el lado de ingresos, bueno, pues al final del día la parte impositiva es la principal fuente de allegamiento de recursos del municipio. Pero a mí siempre me ha llegado, por ejemplo, quién sabe cuánto vale el municipio, ¿no? Cuántas propiedades tiene el municipio, cuánto equipo tiene obsoleto el municipio, cuánto se puede desincorporar de activos no productivos del municipio que se podrían de alguna manera dar en garantía para lograr un financiamiento o desincorporar para un proyecto en específico. Entonces yo lo vería como un balance, ¿no? Primeramente, sabemos cuántas propiedades del ayuntamiento son fundamentales para su operación o cuántas se podrían desincorporar, ver el balance del municipio. Segundo, cuáles son los proyectos que los ingresos disponibles del ayuntamiento, el estado de resultados y cómo mejorarlos. Obviamente no hay otra manera más que una reducción de gasto, o canalizar el gasto a un gasto más de inversión, menos gasto corriente. Y qué impuestos o qué otras fuentes de allegamiento de recursos tiene el municipio, ¿no? Pero creo que ahorita para mí en la parte que me gustaría que fuéramos explorando es todas las nuevas fuentes de financiamiento que están empezando a surgir en el mercado, fuentes que antes no se tenían. Por ejemplo, el tema de los ECADES, el tema de las fibras. Ahí te explican los ECADES, ¿no? Porque no son certificados de capital, y eso es un certificado que una entidad pública en una asociación con una entidad privada genera una empresa diferente a las partes, donde se incorporan ciertos activos, y esta empresa nueva es la que emite certificados de largo plazo, certificados de capital para capitalizar un proyecto. Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua. La única cosa es que estas coinversiones públicas privadas que se hacen a través de estos instrumentos tienen que generar el retorno suficiente para pagar, tienen que ser independientes, no es gasto corriente, no es un gasto social, no sé cómo le llaman de pavimentar, ¿no? Ese es un tema, ¿no? El tema del Consejo de Urbanización de Mexicali, ¿no? Como una entidad, no sé si se pueda revivir ese tema, porque al final puede ser un ente de financiamiento, al generar cuentas por cobrar por horas de pavimentación. Es decir, hay un menú enorme afortunadamente, como nunca lo ha habido, de cómo financiar las cosas, ¿no? Los proyectos. Yo creo que esta mesa lo primero que tenemos, o una de las cosas que tenemos que entender es precisamente qué instrumentos de financiamiento contamos hoy por hoy, ¿no? Porque pues la banca pues, es la tradicional y la de toda la vida, ¿no? Te va a pedir participaciones y mételas al fideicomiso, me pago y luego lo que sobre te lo doy. Eso no necesitas mucha imaginación. Entonces, en ese sentido habrá que ver qué tipo de proyecto es y en qué cajón o cuál es la manera más eficiente de financiarlo. Pues si no conocemos ahorita los proyectos, difícilmente los podemos empatar.
pero lo que sí podemos es ir conociendo todos esos esquemas de financiamiento que hoy por hoy existen en el mercado, que va mucho con lo que ¿Puede dice. ser alguien más? José Luis. Me parece bien, o sea, lo que pasa es que, digo, en el tema, como dice Enrique, en el tema de financiar cualquier proyecto, lo primero es saber pues, de qué se trata, de qué es, ¿no? Y estoy seguro que cada subcomité va a traer consigo por lo menos un par de propuestas que van a requerir un recurso muy específico para su desarrollo. Entonces habrá que tener más o menos alineados aquellos que pudieran ser los más factibles para sacar esos proyectos adelante, ¿no? Sabiendo que algunos, como decía Martín, también van a requerir de un esfuerzo interno y un trabajo de congreso, que es ahorita una de las broncas más gruesas que traemos, porque hay muchos recursos ahí, pero no sabemos a dónde se van. Entonces esos trabajos que se tendrán que hacer para que los recursos ya existentes se etiqueten de la forma correcta y se eroguen también de la forma más apropiada, pues podrán ir dando salida a esos proyectos, ¿verdad? En el plazo en el que se quieran ejecutar, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que sí tiene que arrancar la idea, ¿no? Sí, no, pues yo decía de que mucho de lo que se debate con una obra es de dónde me financié ahorita para arrancar la obra, pero muchas de ellas le llamo concepto como de la fuente seca, ¿no? Que muchos los ponen fuentes, la ponen bien bonito en la obra, pero ratito no hay mantenimiento, ¿quién la tiene? Y la vemos seca la fuente en el proyecto de mucho aquí en Mexicali. A raíz de todos estos proyectos, si van a continuar y van a seguir, tiene que tener una fuente idealmente autosustentable o directa, digamos, de financiarse, porque bueno, de mantenerse, porque se puede financiar y pides dinero de la banca, emites bonos y todo, que ya tengo cash, hago la obra, ok, ¿con qué vas a pagar los bonos? ¿Con qué vas a pagar la deuda? ¿De dónde va a salir este dinero? Sabemos que los municipios están ahorcados, ha salido mucho pues de que Mexicali y Tijuana, pues con niveles de deuda muy altos, entonces requiere echar un ojo a las fuentes de ingreso continuas del municipio. Porque está bien si de repente la federación te va a echar la mano y te da un proyecto y todo, pues qué bueno. Pero va a ser uno, arranca, termina, ya paró. Si va a ser continuo, se tienen que ver las fuentes de ingreso de un municipio, que ahorita sabemos que es un problema muy grande. Creo que salió en esta misma mesa hace unas semanas, de que creo que como que 3,000 personas en el municipio, 2,000 basificadas y que el 75% del dinero ya se va a nómina. O sea, para obra casi no hay. Entonces, bueno, a raíz ahí va. No, casi no hay. Bueno, o no hay. No hay. Bueno, no hay, por eso está la deuda, exactamente, por eso está la deuda, no hay. Entonces, si se va a conseguir dinero para que, digamos, alguien más la pague, no el municipio, sea el gobierno del estado, sea el gobierno federal, qué sé yo, pero en general sí se tiene que ver a raíz dentro del municipio las fuentes continuas de ingreso, porque estas maneras son alternativas de qué haces con el dinero ahorita, pero a fin de cuentas tiene que salir a fin de cuentas, impuestos, palabra que no me gusta, pero de una manera u otra. Una cuota aquí, un impuesto más acá, cobrar más el predial, ser más efectivos y eficientes en eso, pero que si no se arregla eso, pues es pedir más prestado, y si nomás es pedir prestado, si quieres subir impuestos, pues lo único que va a hacer es hacer obras con cuota. De que si quieres ahora agarrar la extensión de la independencia, pues va a haber Luma ahí, que son los que paguen la usan. Obviamente, socialmente eso no es viable, no funciona. Pero lo que voy, Mario, fíjate, lo que estás comentando precisamente, si no puedes arreglar el problema ahorita político que debe ser porque vamos sentándonos en realidades, ¿no? Por lo menos contar con esquemas donde se consiga un ingreso adicional, pero etiquetado para el servicio de esa deuda de mantenimiento. Porque si entra el pool del municipio, bueno, pues se va a perder, ¿no? Pero es a lo que voy. Por ejemplo, una emisión de un bono, bueno, pues se va a subir, no sé, X impuesto que va a ser en su totalidad dedicado para el propósito de ese financiamiento, ¿no? Como lo hacen los muni bonds en Estados Unidos, ¿no? Se votan y dicen, vamos a ver, tenemos un proyecto de escuelas o de infraestructura, se emite un bono específicamente para ese proyecto y se empata con la fuente de pago. O sea, no nada más es decir voy a apalancar más al municipio, sino simplemente vamos a subir este impuesto, vamos a dedicar este ingreso, ¿para qué? Para ligarlo con esa fuente de financiamiento a un plazo determinado y que no se pierda en toda la operación del municipio. Porque si vamos a esperar, yo digo, a que el municipio
ordene el tema de gasto corriente contra inversión, pues ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces la única manera, yo supongo, de darle la vuelta es aprovechando estos nuevos esquemas de financiamiento donde se puedan etiquetar el ingreso propuesto, que obviamente va a ser un impuesto, una cuota, etcétera, etcétera, con el instrumento de financiamiento al plazo adecuado, y entonces empezamos a machar lo que es el proyecto, el instrumento adecuado para financiarlo y la fuente de ingreso que vaya a pagar el proyecto. De otra manera creo que va a ser muy complicado. Pero más de lo mismo, nomás le echas más deuda. Pues, no, le vas a echar más deuda. Políticamente hablando, lo más fácil, ¿no? Pues sí, pero si le quieres, no sé, meter drenaje a la ciudad de Mexicali, pues tendrás que cobrar más el agua. Emitir un bono a 30 años y con que dé el de para poder rehabilitar la red de drenaje o poner la red de drenaje y de agua, rehabilitarla y subir lo necesario para darle servicio. Para que se pague solo esa obra, idealmente. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mercado? O sea, ahorita si tú puedes emitir un bono a 10 años o a 15 años a una tasa fija, ¿sabes cuándo pagas ese bono? No lo pagas nunca. Básicamente es una renta, porque cuando llegue el vencimiento ya se lo. Esa es la ventaja de esto. Un crédito tradicional que tú pides un banco, pues tú vas a empezar a amortizar intereses más capital, ¿no? Si acaso te dan un año de gracia. Pero si tú emites un bono, nada más le vas a estar dando servicio a los intereses y el beneficio lo vas a tener inmediatamente. Entonces ese bono a su vencimiento o lo pagas o le vuelves a dar vuelta. Que en el tema, entonces se convierte en lo que es un gobierno. No es un gobierno, no es el problema de endeudamiento no es preocupante, sino hasta que te peguen tu tema de flujo. Porque también no debe haber nada de eso, es una aberración, es una tontería, pues no estás haciendo tu mandato, realmente no estás haciendo nada. Pero cuando al municipio se le viene el tema de que amortizan a los intereses en proyectos de largo plazo, te financias en un esquema de corto plazo y tienes ese problema de ingresos, pues estás soltado completamente. Entonces, ese tipo de empatar el proyecto con el modelo, con el instrumento financiero y los recursos etiquetados para darle servicio a esa deuda, creo que puede ser algo que podemos ver. Ok, pues empezamos Alicia, con hacer una listita, o la matrizamos, vemos cómo le damos formato, ¿no? Pues ya la propuesta de acciones se hace en base al árbol de objetivos, era si lo recuerdan, y aquí ya está pues todos los objetivos, ya nada más ya, si hay alguna propuesta de acción específica que encaje, pues la voy ordenando ahí, o no sé si quieran uno en blanco, no sé. Yo creo que en blanco, ¿no? Conforme a lo que se comentó, la idea es hacer un listado prácticamente. Hacer una listita. Y partir de los que ya se han utilizado y luego explorar las que no se han utilizado. No sé, Carlos, sí nos han un poquito de formato, pero tenemos que ya entrarle a ese tema, ¿no? Sí, una de los antecedentes de esto era la presentación de alternativas, ¿verdad? Entonces, si tienen algunas propuestas específicas de alternativas que discutir, que después puedan ser configuradas aquí, pues adelante, ¿verdad? Lo que vamos a recibir de los otros subcomités son ya proyectos específicos, solicitudes específicas de tenemos este proyecto y cuesta tanto y pensamos que debe ser de esta fuente financiera. Hay algunos subcomités que están pensando en fuentes externas, en fondos internacionales y cosas de ese tipo, ¿verdad? Hay otros subcomités que pues están hablando de, digamos, de compromisos gubernamentales que deben de estar integrados dentro de los impuestos, ¿verdad? Y que lo que se encontrarían serían mecanismos de cómo obtener recursos para hacerlo ahorita, ¿verdad? Pero que se pagaran en el más largo plazo, que encaja perfectamente con lo que decían. Pero veíamos que la mayoría de las cosas son, digamos, acciones que se pueden identificar con beneficiarios directos y que esos finalmente se deberían de pagar por los propios beneficiarios. Esa sería la fuente del pago. Y la fuente gubernamental lo que haría sería integrar el sistema financiero que respaldara esos pagos en plazos más largos, que también encaja perfectamente con eso, ¿verdad? Y pues ahorita si ya definimos, hay algunos planteamientos que ya se han explicitado aquí. La vez pasada hicimos algunas presentaciones de diferentes cosas.
creemos que lo que más se acerca a los bonos municipales de Estados Unidos con el sistema de Mellow Rose, ¿no? Es lo que aquí tenemos ya en la ley de urbanización, a través de, digamos, de la definición de dos tipos de acciones: las obras por cooperación y las obras por imposición. Las obras por imposición son impuestos obligatorios para la gente, que ya se traducen automáticamente en un débito fiscal. Las obras de cooperación no, las obras de cooperación son obras que hay un acuerdo de un porcentaje muy alto, es el 85% de los vecinos, en que las quieren y pueden ser mucho más flexibles. Hasta ahorita aquí lo único que han hecho son con obras de urbanización, principalmente pavimentación o introducción de alumbrado público, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero en realidad no está limitada a esa, puede ser cualquier tipo de obra. La gente quiere mejorar su parque y quiere cooperar, pues órale. O en las obras de que son de beneficio general, por ejemplo las vialidades primarias, se deben de derramar, pero se derraman en una forma mucho más extensa y a través ya de un impuesto. Ahí, como es de interés público, no hay necesidad de que haya un acuerdo, sino que simplemente hay una declaratoria de interés público de parte del gobierno y hay un proceso de notificación de los débitos fiscales que tienen que hacer. Entonces, ese tipo de mecanismos, si se une a la posibilidad de manejar bonos municipales, pues sí da unas grandes ventajas que no tenemos actualmente para poder financiar el desarrollo. Y que los bonos básicos es un mecanismo de muchos que pueden existir. Así es. De hecho, lo que hace el diagnóstico, que es un documento que se les entregó aquí, es analiza toda la gama de instrumentos que tradicionalmente se han utilizado y los que no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Se presentó muy al principio de aquí y está dentro de los documentos que están en el DSCW, ¿verdad? Pero ahí básicamente hace un recorrido de todos los instrumentos que se manejan, ¿verdad? Y a partir de ahí pues dicen, pues ok, con esto, ¿cómo le hacemos para todas las necesidades que se vayan generando, pues lograr el financiamiento, ¿no? Un aspecto que yo les he insistido mucho aquí ha habido una tendencia muy fuerte a ubicarse en lo que es financiamiento público. Y creemos nosotros que el financiamiento público no impacta ni en el 10% de todas las necesidades de financiamiento del desarrollo, y que de alguna manera el sector público debe estar orientando y apoyando a todo el que tiene que desarrollar para digamos, invertir para el desarrollo, o sea, que se hagan de una manera ordenada y manejada. Y pues es básicamente el panorama de lo que tenemos aquí. O sea, la importancia del sector público es que pudiera llegar a estimular ciertas áreas específicas, ¿verdad?, para que se creara una sinergia de inversión generalizada entre todos los empresarios en este caso, ¿no? Ok. Entonces, que sí seguimos con... Sí, síganle. Con la listita, ¿no? Checa la grabación. ¿Ya me había aventado? ¿Qué? Ya está la grabación. Está grabado, no digo, para irlo poniendo en blanco y negro, pues. Dale rewind. Bueno, dentro de esa lista no se tendrá ya un proyecto para empezarlo a masticar, para que no sea tan Carlos, general. Y decirme, a ver, aquí hay un proyecto la sesión en la pasada medida dijiste que a lo mejor ya para esta podía haber algo. Sí, no, todavía no está. Tenemos algunas cuestiones generales con respecto a lo que cada subcomité ha requerido de necesidades de financiamiento, pero fundamentalmente se maneja, por ejemplo, las de mayor impacto, que son volúmenes específicos, son, por ejemplo, los del área de infraestructura. O sea, en términos generales hay un proyecto muy clásico que ya tiene mucho tiempo tratando de desarrollarse, que es el sistema vial primario. ¿Qué? Sistema vial primario. O sea, sistema vial primario quiere decir tener freeways
hacia el interior de las ciudades que permitan flujo continuo con pasos a desnivel y todo eso, ¿no? Se planteó una red que está coherente con una estructura urbana que está propuesta y más o menos es para toda la red completa. Claro, no se haría toda simultáneamente, se iría haciendo de tal manera que en los 40 años, si pensamos que como visión es tener esa red para el año 2050, pues estaríamos hablando de inversiones de alrededor de 100 a 130 millones de pesos anuales, que es menor que las que están haciendo actualmente. Entonces, si eso lo estamos pensando en que va a ser una aportación tripartita, ahorita como se hacen ese tipo de obras, son el 50% normalmente lo provee la federación, el 35% lo provee el gobierno del estado y el 15% el municipio. Esa es más o menos una estructura financiera general. Sin embargo, nosotros pensamos que ese tipo de proyectos se pudiera derramar y se derramaría en la proporción en que se verían impactados o beneficiados los predios por una mejor funcionalidad vial, ¿verdad? ¿Cuánto deberíamos de derramar? Pues es algo que tenemos que estudiar, o sea, ¿qué nueva estructura? Cuando menos el 15% del municipio creo que debería prever de aportación de los vecinos y saldría muy barato para los vecinos el tener un sistema vial de primera magnitud, ¿no? A lo mejor el gobierno del estado también dice, oye, pues yo también quiero que aporten parte, entonces estaríamos hablando de un máximo del 50% del costo de la obra hasta pues, un porcentaje, a lo mejor 25 es gubernamental y 25 es de aportación de los vecinos. Les digo, por ejemplo, la principal vialidad que tenemos aquí, que es la Lázaro Cárdenas, fue hecha a través de ese proceso. O sea, se consiguieron los fondos federales, el 50%, los otros los hizo el gobierno del estado y se derramó el total de la obra, no nada más los fondos estatales. Ahorita yo no creo que sea tan... utilidad? Sí, pues no, pues la utilidad fue prácticamente el 100%, ¿verdad? Y si ven ustedes el periodo en que se realizó esa obra, allá por los 70s, pues impactó totalmente toda la ciudad, ¿verdad? O sea, la transformó. Y este tipo de obras que se están planteando en algunos de los subcomités, pues va a ser eso, precisamente transformar radicalmente la ciudad. Entonces, en ese sentido, ahorita lo que comentabas del 20% de lo que queda del recurso del presupuesto municipal, en términos anuales, que equivale a cuántos millones de pesos. Si eso 300 millones es lo que impacta, o sea, lo que están ahorita haciendo para inversión. ¿Cuánto es para inversión? No, mucho más. No, de inversión directa municipal. O sea, después esa inversión se multiplica con la inversión federal y estatal. A lo que yo es que si lo que dice Carlos es que eso representa el 10% de lo que debería ser, pues ahí sería extrapolar ese número y sacar el otro 90 y ya tendrías un número mágico, por así decirlo, visionario, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Cada año le tenemos que meter esta cantidad de recursos o tenerlos lo menos disponibles para poder llevar a cabo los proyectos que se requieren, ¿no? Entonces, te digo, si son 300, 400 mil millones de pesos, ¿cuánto es el número anualmente? No, digo, el presupuesto es un poco menos de 3.000 millones y la inversión con recursos propios debe andar que sí, como los 200, ¿no? Más o menos, a grosso modo. Y con la suma de todo, de financiamientos federales, esto y el otro, pues hubo, ¿qué te diré? 500 millones por medio. Un poquito más. Con financiamientos. Con financiamiento o aportaciones federales y estatales. Sí, ya con todo, ¿no? O sea, financiamiento bancario, financiamiento de... Bueno, de lo exclusivamente destinado para o sea, lo que aporta la federación, el estado y los municipios se ponen a 500 por medio, los 2 años y medio, creo. Eso es la inversión pública que sí, es el 10%. Sí, pues si eso le dices, okay, si eso es el 10%, necesitamos eso, ¿verdad? 9 veces serían más. 5.000 millones de pesos anuales lo que estaríamos pensando en inversión global para el desarrollo, ¿verdad? Así es. Entonces, entre lo que hace la inversión, por ejemplo,
algunas cuestiones que se ven manifestadas en lo que es obra pública, por decir una cosa, un fraccionamiento, no es a costo del ayuntamiento ni de las cosas, es a costo de los propios residentes que van a adquirir la propiedad, porque un fraccionador pues es un negocio y va a ganar su proporción de la venta de sus lotes o de sus casas o de sus edificios, ¿verdad? Sí, sin embargo el número es un punto de partida, porque ya aquí son 5,000 millones de pesos, de estos 5,000 necesito 2,000 a través de bonos, por ejemplo, ¿no? Municipales, de esos otros 5,000 son 1,000 más que pueden ser banca común y corriente, y ahí los vas etiquetando de acuerdo a cada proyecto que se pueda o se tenga que dar, ¿no? Porque como sea, algunos, por ejemplo, los casos de los desarrollos en las colonias y eso que sí tienen derrama, pues esos van a cobrar sí con un interés de alguna forma. Eso puede ser créditos tradicionales, pero habrá que ver qué tantos miles de millones se requieren de ese tipo de obras, ¿no? Para etiquetarlos por ese lado, porque eso van a ser fácil de conseguir en un momento dado, ¿no? Sí, de hecho una actividad que no teníamos nosotros programada, pero que decidimos que era muy importante hacerla. Todo el área de desarrollo económico, hay 3 subcomités, uno del sector primario, secundario y terciario, pues no han llegado a definiciones muy claras con respecto a lo que hay que hacer. Entonces estamos ampliando nosotros la modelización para llegar a determinar históricamente qué ha sucedido, o sea, cómo han invertido y cómo se ha traducido eso en inversiones en urbanización e inversiones en edificación. Aparte de eso, digo, de lo que es la inversión total de la empresa, pues también hay inversión específicamente. Pero si podemos manejar lo que es inversión física en suelo, o sea, de qué tamaño son los lotes de las empresas, ¿verdad? Cuánto cuestan esos lotes y cómo a través de se puede llegar a identificar a través de activos fijos en los censos económicos, cómo están participando las empresas de los diferentes tamaños, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Hay un estudio previo que se hizo ya por el 2002, en donde se encuestaron 180 empresas de todos tamaños, de tipo de giro industrial principalmente, en donde se midieron tamaños de terrenos, costos de terrenos, gasto de electrificación, porcentaje de edificación, qué tipo de edificación tenían, si son industriales, si son de tipo oficinas o qué cosas, ¿verdad? Cuánto se dedica a almacenamiento, cuánto a administración, cuánto a operación o a fabricación, a manufactura, ¿no? Y de eso se están sacando pues una serie de indicadores que nos van a permitir quizás hacer una planeación dinámica de las demandas futuras, ¿no? Y ahí también vamos a poder dimensionar cuánto se va a invertir de parte de las empresas, ¿no? A ver, siento que nos estamos devolviendo un poquito al inicio de hace 8 sesiones, 9 sesiones, donde estábamos todavía discutiendo si era el financiamiento público o el público y el privado. Y ya habíamos acordado que era el público, ¿no? El público hecho por el municipio o hecho por el Estado o hecho por el municipio en conjunto con los vecinos, por derrama o por lo que fuere. Pero no meternos con el fraccionador. Al fraccionador se le va a regular, ¿no? Se le va a poner sus reglitas para que él construya. Pero no nos vamos a meter a ese tema, ¿no? Al tema financiero al fraccionador o a quien fuere. Lo que pasa es que ahorita estás financiando a esos que pueden ser canalizados a partir de otras inversiones. Por eso yo les he insistido mucho en que es muy importante contemplar todo el paquete. Porque, oye, pues si todas las vialidades que ahorita están haciendo a fondo perdido, todas las vialidades, todos los proyectos viales que están haciendo, que es la principal inversión del gobierno del Estado y del gobierno municipal, se están haciendo a fondo perdido, pues la están regando, están tirando el dinero a la basura. Digo, están tirando el dinero a la basura en el sentido de que es un dinero que podrían rescatar. Que se pueda apalancar y hacerlo el bien de ese lado. No está haciendo obras por cooperación, está derramando. Nada más el punto. La Junta de Urbanización, hay pregúntale toda la repavimentación que están haciendo, le están cobrando. Más que la repavimentación no le toca a la Junta. Ya lo sabemos. La Junta no debe estar haciendo esas obras, le debe estar haciendo el PUM. O sea, y esa es parte de la descoordinación que se da. Pero la está cobrando. Una parte. Pero parte la está dando también. O sea, no la está cobrando como el CUM.
Es el CUM sí la está cobrando completa. El otro no, regala una parte. Pero si esa repavimentación es un servicio, o sea, cuando se pavimentó por primera vez, pues ya se cobró, ¿no? Entonces, ahorita es un servicio de mantenimiento correctivo. Pero no hay ninguna cuota de mantenimiento de los propietarios. Digo, o les estableces una cuota para mantenimiento para cuando se tenga que reconstruir, pues ya esté pagado, o no, pero ahorita no hay una cuota de mantenimiento. Se puede pagar los prediados. Sí, en la realidad, obviamente, que los prediales. El problema es la licuadora, ¿no? Pues sí. Y la otra cosa, el predial no está definido como un impuesto para mantenimiento ni para servicios públicos, nada, es un impuesto tradicional, ¿verdad? Muy antiguo, y es un impuesto que tradicionalmente ha sido la principal fuente de captación de impuestos del municipio, ¿verdad? Por ejemplo, los segundos pisos en la Ciudad de México, muchas de las realidades son de cuota. ¿Ah? Una cuota. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está subsidiando al que más tiene, al que tiene un carro. No sé si me explico. Entonces tú quieres la conveniencia de llegar más rápido, bueno, pues te voy a cobrar una cuota en ciertos tramos. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder hacer esta obra, ¿no? Así es. En Estados Unidos, cada vez más es una tendencia con la crisis financiera que han sufrido hacer obras públicas donde se cobre una cuota. No sé qué tan conveniente sea cobrar una cuota o no cobrar una cuota, pero se tiene que incorporar la fuente de pago a la obra que vas a hacer, porque si no podemos estar dándole vuelta 20,000 años y no vamos, porque los recursos son muy limitados, ¿no? Y a mí me llamó la atención como dijeron, oye, pues espérate, ¿cómo cobras una cuota en una realidad? Pues sí, es que al final de cuentas es como la gasolina, ¿no? Cuando subsidias la gasolina, el que está subsidiando es al que más tiene, ¿no? Que menos tiene. El que más la usa, a fin de cuentas. Al que tiene carro. Y si yo tengo 10 carros, yo, siendo el más pudiente, soy el que más estoy disfrutando del subsidio de gasolina. Nada más eso. E incentivas el uso del carro. E incentivas el uso del carro, incentivas una serie de cosas por el tema del subsidio, ¿no? Nada más que está raro lo del subsidio, igual que con la CFE. O sea, claro, aparentemente te están subsidiando, pero si lo pones a precios comerciales, no, ¿verdad? Porque las organizaciones petroleras ganan mucha lana y aparentemente aquí está perdiendo Pemex, ¿verdad? Entonces hay una cosa muy extraña. ¿Por qué? Por la falta de productividad de las empresas. La propia CFE, pues si está produciendo a esos costos que dicen que subsidian, pues es una ridiculez. Mejor que se las den a las gringas, van a ganar. Entonces hay situaciones de falta de transparencia en la forma en que se están gastando los recursos de esas empresas paraestatales, lo que debería ser una muy buena fuente de financiamiento del desarrollo. Aparentemente nos la estamos comiendo en gasto corriente, ¿verdad? Yo quisiera proponer, no sé qué te parezca, para aprovechar la experiencia del grupo en la mesa, a lo mejor que tu equipo de trabajo hiciera el desglose que ya se comentó aquí, que lo pasara a blanco y negro, ¿no? Y que nosotros le fuéramos opinando y llenando, ¿no? Con casos particulares, o llevarnos la tarea de buscar experiencias exitosas, o qué opinamos en cada uno de los rubros, o ponderarlos, ¿no? Porque va a ser el desglose, que lo comentamos antes de que llegara, pues va a ser muy coincidente con la lámina que traemos ya de los objetivos, totalmente coincidente. No hemos dicho otra cosa diferente, simplemente ponerle nombre a los cajones que son congruentes a cada objetivo, ¿no? Entonces, pero así de lluvia de ideas cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Como que te regresas y como que le estás ahí abanicando, entonces... Y se pierde mucho tiempo. Y se pierde mucho tiempo y uno empieza a divagar, ¿no? Yo no sé si eso lo pudiéramos dejar a que tu equipo le arrastre un poquito el lápiz y nosotros ahí nos lo llevamos de tarea. ¿Tú traes algo en materia de inversión pública? No, Martín, se suponía que fue un accidente que yo esté aquí otra vez, una lástima. Pero bueno, no traigo nada de inversión. Lo que sí quisiera a lo mejor expresar, ¿no? Ya se dijo por aquí, ¿no? Fuentes de financiamiento. Todas las fuentes de financiamiento van a estar ligadas a una capacidad de endeudamiento. Esa capacidad de endeudamiento, señores, ya no la tenemos. Luego entonces, tenemos que irnos más allá de buscar en un momento dado algún apalancamiento financiero con algo que no tenemos en un momento dado la capacidad de acuerdo a nuestros ingresos como para garantizar.
o se diversifican los ingresos, o se aumentan los ingresos, o buscamos fórmulas. Inclusive, yo diría que esta mesa no debería ser nada más financiera en un momento dado, o de financiamiento. También hay que proponer modificaciones legales, como para poder llevar a cabo realmente un fortalecimiento al municipio que le permita hacer un poquito más. Hay una mesa de esto. Eso sería de manera... Está ligada. Eso sería de manera ligada al financiera. Y no hay que perder de vista una cosa muy importante. Nosotros buscamos siempre acceder a otro tipo de recursos. Buscamos multiplicar esos 100 millones, 200 o lo que tengamos. Desgraciadamente, casi todo con lo que lo logramos multiplicar viene etiquetado. Así es que si alguien, que es el gobierno federal, tiene sus propias estrategias y nos dice, ¿quieres que gastemos en seguridad? Pues tú le entras con tanto y yo le entro con tanto. Si no, no hay. Y para esto. Ajá, y si no, no hay esa inversión. Oye, pero yo quiero repavimentar mis vialidades. No, te puedo dar tanto, pero es para pobreza, siempre y cuando tú le metas tanto. Si no, no te doy nada. Y así vamos. De tal manera que si buscamos multiplicar, pues se va acotando cada vez más lo que podemos en un momento dado buscar. Por lo tanto, la recomendación es, hay que buscar cómo aumentar esto, el recurso municipal, vía impuestos, vía participaciones, vía un montón de cosas, ¿no? Fíjate que Enrique comentó algo que yo también a veces en la mañana traía dándole vueltas, que es el tema el tema de los activos del municipio, ¿no? Ciertamente yo veo, por ejemplo, mucha tierra que pertenece al municipio, creo yo que así debe ser, que pues, no tiene dueño, y bien pudiera ser, te digo, un mecanismo para generar un ingreso. O sea, ¿por qué? Porque se pudiera abiertamente y claramente negociar, vender. Hay mucha gente dispuesta a adquirir. Yo, por ejemplo, digo, veo propiedades que sé que tienen 20 años solas, que no se han pagado prediales. Y digo, oye, esta cómo la compro, ¿no? Pero si quieres meterte en unas broncas de los litigios y eso, pues, ahí te pierdes. Sin embargo, te digo, incluso el tema de los prediales también que no se recuperan. Pudiera hacerse un modelaje ahí para que más gente le pudiera entrar, aportar esa lana con una garantía de que te la pueda regresar la ciudad en especie o con tierra misma o con otra cosa. Pues. O ejecutar la propiedad como se hace en otras partes. Por cada 1,000 pesos, dame un bono de 1 metro cuadrado, a lo mejor, digo, en una zona determinada, y entonces yo traigo 500,000 pesos de sobra, pues se los meto, órale, ¿verdad? Dame 5,000 metros cuadrados de tierra aquí en la ciudad y dime en qué área nos los vas a dar y de dentro, ¿no? Y eso sería capitalizar, te digo, no sé, te digo, eso tendría que tener un marco jurídico, etcétera. No, pero además está perfectamente establecido, y ahora con la posibilidad de asociación público-privada se presenta ese tipo de cosas. Por ejemplo, la propuesta de desarrollo de reservas territoriales está hecha a través de una asociación público-privada, en donde los que aportan la tierra, o sea, los propietarios de la tierra aportan la tierra para el desarrollo, los desarrolladores deciden hacer sus desarrollos allí, y el Estado lo que hace es organizar, o sea, o el municipio, ¿verdad? Organizar y fomentar la posibilidad de financiar todo ese proceso. Pero estamos hablando de una calidad de desarrollo concentrada, en donde logramos además la eficiencia de que disminuyan los costos de operación del municipio en servicios públicos, que es otra de las broncas que trae. Con la pérdida de control y con la dispersión de la ciudad, pues los costos de operación se han subido muchísimo y por todos lados le está golpeando. No es gratuito, pues los ayuntamientos están tronados. O sea, toda la funcionalidad urbana se ha encarecido y pues no, así no hay formas de manejarlo, ¿verdad? Sí, y efectivamente es una manera de allegarse, ¿no? Ya se ha buscado, hacerlo, a lo mejor falta perfeccionarlo, es una mesa que puede sacar buenas sugerencias, pero sí, lo de los terrenos es un tema, y alguien también por ahí dijo, bueno, si no los puedes vender, ¿por qué no los hipotecas? Y así no ocupamos recursos públicos. Adelante, es otra opción, o sea, que sea, por ejemplo, el caso de Urbi. O sea, Urbi entró a bolsa para conseguir recursos más baratos, ¿verdad? A partir de que tuvo reservas territoriales. O
O sea, el apalancamiento más importante fue Valle de las Palmas, con un proyecto bastante malo, o sea, bastante deficiente en cuestiones de inversiones, pero muy vendible a los grupos especulativos, ¿verdad? Entonces, caray, de repente le llovió lana por todos lados para poder realizar sus cosas. Digo, ahí el problema está en que no midió que se iba a acabar el mercado de ventas, ¿verdad? Y se quedó atorado con eso. Pues es una mala planeación con visión de largo plazo, pensó de muy corto plazo, ¿verdad? Pero por eso yo hacía el comentario, ¿cuánto es el patrimonio del municipio en cuanto? Desde terreno, calles, hasta las calles. Bueno, las calles son de uso, no las puedes enajenar, no las puedes vender, no las puedes dar en garantía, pero ¿cuántos terrenos tiene el municipio? ¿Cuántos prediales a punto de ejecutar? ¿Cuántas cuentas por cobrar? Porque terrenos, cuentas por cobrar, todo eso se puede usar, se puede meter en una gran bolsa, edificios, etcétera, una gran bolsa que te puede ayudar a ir a buscar recursos. Y obviamente, digo, si vas a utilizar las cosas por cobrar, también tienen que ser cobrables, ¿no? Y aunque no sean tan cobrables, el mercado te las va a castigar en el aforo a la cobrar, pero eso es preferible, no tengo nada. ¿Cómo? Pues ahí se da el negocio, por eso alguien puede estar interesado en especular con eso. Claro, porque, oye, pues el descuento que le vas a dar, ¿no? Claro. No sé. Se encarga de comprar. Pues finalmente lo que podemos es empezar a ver sobre acciones específicas que tendría que hacer, por ejemplo, ahorita el municipio para poder lograr capitalización a partir de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cosas ya concretas y que de alguna manera con el apoyo de ustedes pudiéramos llegar a cuantificar para poder decir cuánto se puede manejar, ¿verdad? Porque ahorita más o menos podemos hablar de que se cuenta con 200 millones, 250 millones quizás de productos fiscales o de ingresos por derechos y una serie de cosas, ¿no? La otra cuestión que es muy importante resolver es lo del personal, ¿no? O sea, porque esa es una fuente de agotamiento de todos los recursos. O sea, veíamos por ejemplo en transporte que el balance de Simutra en cuanto a ingresos y egresos pues anda en que reciben 16 millones al año y se gastan nada más 4 y todo el resto se va a la licuadora para pagar los otros, pues como que no es razonable, ¿verdad? Esos 8 o 10 millones que les quedan, ¿verdad? Se debería en una parte ahí dedicar a inversión y a mejoramiento y una serie de cosas, ¿verdad? Bien. ¿Mande? Bien. Pero si no resolvemos el problema de la cuestión de los gastos y de las demandas y de todo lo que está ahorita, que yo creo que es lo que está minando principalmente la hacienda municipal. O sea, todo se está yendo a gasto corriente, ¿verdad? Gasto del diario y va creciendo como desesperado, ¿verdad? No tienen para pago de las pensiones y las pensiones están aguinaldos, todo el cuestión social, ¿verdad? O sea, nos está pareciendo a lo que hizo Europa, ¿verdad? Y eso ligado a una crisis o baja de la capacidad productiva de la sociedad, que no va a generar impuestos suficientes, pues otra vez te atora más, ¿verdad? O sea, ahorita más o menos no nos ha ido tan mal con las cuestiones de la crisis, pero se están previendo que las condiciones se van a agudizar en no muy largo plazo, y eso va a implicar una disminución también en la captación de impuestos y pues se va a hacer más crítico para todo, ¿verdad? Habíamos comentado también, Carlos, del impuesto del reciclaje, ¿no? Las transnacionales, que a mí me pareció una muy buena idea, ¿no? Como la gente en Estados Unidos, aquí te ponen California Recycle Tax, los 5 centavos. y aquí no cobramos nada por las sodas, por los PET, por nada de eso. Pues entonces, pero es un impuesto municipal a las transnacionales. Es decir, sabes que toda la basura que tengo que recoger, de lo que tú me dejas, pues vamos a cobrar un impuesto municipal. Y ponle un impuesto, no sé, del 2% sobre cada soda que venga y que se quede en el municipio etiquetado. Entonces son miles y miles de botellas PET y de sodas que se consumen. Pero finalmente esos no son ingresos, es para pagar la acción que hacen eso, allá. Pero Ya se reciclan, aquí todos gratis. Pero viene serviría Aquí se hace gratis y se necesita hacer de todos modos. Sí, pero no la están reciclando. Y seguramente de otra mesa va a venir algo de reciclaje. Veíamos, por ejemplo, en la cuestión del equipamiento urbano,
cómo se cobra un impuesto para la urbanización, para supervisión de urbanización de fraccionamientos. No se da ninguna supervisión. Entonces nomás cobras, pero no das. Me acuerdo el famoso impuesto del 5%, del 10% para áreas verdes. Pero nunca destinaron esa lana para las áreas verdes, se la comía el gasto corriente. Entonces, la licuadora. La misma licuadora. Entonces, si no hay consistencia en ese tipo de cosas, de que sí, voy a cobrar un impuesto, pero no voy a hacer nada, nomás es otro ingreso más, pues no se vale, ¿verdad? Pues yo creo que al final del día lo que se tiene que hacer es la obra, o el financiamiento y etiquetar lo que vas a cobrar para esa. Definitivamente. Si se sigue yendo a la famosa licuadora, hasta la percepción ciudadana, ¿no? ¿Por qué voy a pagar un impuesto adicional si al final de cuentas va a acabar en gasto corriente? Sí. Esa es la percepción que tenemos como ciudadanos, ¿no? Que aparte, para empezar, oye, esta obra, que aparte es realidad. Por eso es una realidad. Y justifica no la es percepción y realidad. Pero no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Te voy a subir, vas a pagar este impuesto adicional y el 100% de ese ingreso va a ir etiquetado a un fideicomiso para esta obra en beneficio de... Porque si la vendes que... La gente no quiere pagar el gasto corriente, la gente no quiere echarle más... Yo creo que estamos ya fuera de decir, ¿sabes qué? Dale más recursos al municipio, está perdido. Generalizado. Eso está perdido, porque va a decir, no, hombre, se va a ir a la nómina, a la licuadora. Entonces tenemos que ver los proyectos, el impacto, es decir, se financia de esta manera, pero el 100% de este impuesto se va a auditar, se va a ir un fideicomiso y va a ser pagable. Y hasta ahí le puedes dar más viabilidad para llegarte de fuentes de financiamiento, porque precisamente no se va a la famosa licuadora. Es parte de las sugerencias que de inicio se formularon en cuanto a la creación de un fideicomiso de proyectos estratégicos del municipio, no del ayuntamiento, del municipio. Que brinque la administración. Hay aparte la necesidad muy concreta de establecer algunas reglas de juego, ¿no? Porque cambian las administraciones, sabemos que los periodos de maduración de los proyectos son bastante largos, trascienden la administración la mayoría de las veces, de todos los proyectos grandes. Entonces llegan y cambian las prioridades, por más planeación de largo plazo, ¿no? Entonces la mejor manera de generar certidumbre sería a través de un fideicomiso, con reglas claras en las cuales se pudieran ponderar los proyectos, tuvieran un mecanismo de ir calificando su factibilidad, ¿no? Y cumpliendo con todos los requisitos. Hay experiencias en otros lados y nosotros estamos ya explorando el desarrollo, pues el instrumento, ¿no? Tanto porque queremos que haya recursos, pues ahorita si quieres tú de capital semilla, pero recursos para el desarrollo de proyectos ejecutivos, que partiendo de eso ni siquiera podemos tener la garantía de que podemos arrastrar el lápiz, que no hay recursos para eso, mucho menos va a haber para los proyectos, ¿no? Entonces, algunos estados tienen, así como la federación tiene la unidad de inversión, algunos otros estados tienen figuras similares y algunos municipios tienen otras figuras, ¿no? Nosotros lo queríamos hacer más fast track con la figura del fideicomiso, ¿no? Donde ahí se establecieran las reglas, donde pudiera estar abierto a la participación privada y donde pudieran estar establecidos, identificados los diferentes cajones para invertir en proyectos, ¿no? Darle prioridad a los diferentes proyectos de infraestructura, de cultura, de deporte, etcétera, y que pudiera eso hacer un match con otros fondos privados, ¿no? Y eso dejarlo establecido para la mesa, ¿no? Como producto de la mesa, ¿no? Eso es para sacar sí. Yo me voy a tener que retirar. Vi que estaba enlistado ahí con el tema del BRT. Si gustan les mando ahí una presentación, no es a manera de justificación, pero no podemos, ahorita estamos en el proceso de negociación, no podemos abrir mucho la información, ¿no? Entonces no puedo dar así muchos números redondos, ni cómo va a quedar, precisamente porque en los próximos días salimos a una licitación. Así a grosso modo, me voy a permitir abrir un paréntesis nomás para que vean el potencial que tiene el tema de las asociaciones público-privadas. El proyecto del sistema rápido de transporte anda cercano a los 1.000 millones, ¿no? Entre 800 y 1.000 millones, ¿no? A fondo perdido hasta el momento, digamos que
ya van metidos como 400 millones de pesos en vialidades, ¿no? La obra del Corredor Palaco, la obra de López Mateos, ¿no? Pudo haber sido o puede ser derramada, hasta el momento no está planteado así, o por imposición, ¿no? Ahorita es a fondo perdido. Y viene una segunda etapa, bueno, y de nosotros le hemos metido prácticamente nada, ¿no? Un poquito de la licuadora. Un poquito de la licuadora ahí que salpica una parcita muy chiquita y algunos arreglos ahí en la vialidad, ¿no? Pero en realidad ha sido una gestión de recursos federales, van obras, ¿no? Recursos con el Estado, nosotros le metemos un piquito, y luego viene la parte de infraestructura para la operación, que más o menos estamos hablando de una asociación público-privada como de 220, 240 millones, y luego viene la parte de la IP más o menos como con otros 200, 250 millones para la adquisición de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Equipos, sistemas de tarjetas, etcétera. Entonces, de la parte de infraestructura que entra en la asociación público-privada, de esos conseguimos una subvención por parte del Fondo Nacional de Infraestructura de 100 millones de pesos. Quiere decir que nosotros tenemos que salir a buscar mediante una licitación, ¿no? Buscar en el mercado entre 120 y 140 millones de pesos, ¿no? Para un proveedor de infraestructura. Como la fuente de pago, ¿no? De esa asociación público-privada está garantizada o trae un riesgo de demanda porque es a través de la captación de ingresos en el sistema del transporte, lo único que te pide el esquema es, bueno, dame una garantía de pago, una fuente alterna de pago, y ahí es donde entra el municipio, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue diseñar una línea de crédito contingente que estamos por pasar al Congreso, ¿no? Donde lo único que estamos diciendo es estimamos una probabilidad, un riesgo, y queremos garantizar que si hay una baja en la demanda o que, ¿no? Y no le podemos pagar al proveedor de infraestructura los mismos recursos que se están recabando, pues él tiene asegurado y tiene riesgo cero, ¿no? No corre riesgo de demanda y entonces pues con toda tranquilidad invierte, ¿no? Entonces, en realidad, con ingeniería financiera, los desembolsos del municipio son nada, nada. Y se está haciendo una obra de infraestructura grande y un proyecto muy interesante para la ciudad, ¿no? Sí, claro, vamos a correr el riesgo con la línea de crédito garantizado con participaciones federales, etcétera, etcétera, pero en realidad es chiquito, ¿no? Pero muy, muy chiquito. Y nosotros decimos que más o menos, nada más por la tasa por la curva de aprendizaje que deberíamos de prever al año 3 meses del pago del PPS, ¿no? Porque seguramente se va a alcanzar a cubrir, ¿no? Entonces, bueno, es nuestro proforma. A lo que me refiero otra vez es un proyecto de 800, 1000 millones de pesos de inversión inicial, con inversión muy baja del municipio, ¿no? Con riesgos relativamente bajos, un contrato a largo plazo en materia de infraestructura que vale más de 1.200 millones con participación municipal prácticamente cero, ¿no? Entonces sí hay maneras de desarrollar infraestructura, ¿no? Aprovechando todos estos nuevos esquemas, ¿no? Y realmente pues se abre un abanico de posibilidades enorme, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Está el transporte que creo que vamos a poner ahí es un ejemplo ahí para el Estado, pero pues en muchos otros ámbitos se pueden desarrollar, ¿no? Ahí después les paso los pormenores, pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? de cómo se puede desarrollar el tema, ¿no? Luego me pidieron que estuviera en una... Gracias, Martín. Gracias. Ok, entonces, fuera del brete, ¿en qué quedamos? La listita la van a hacer con lo que he grabado. ¿Quién me va a hacer? Digo, es lo que pedí Martín, ¿no? Digo, te decía, que tu equipo lo haga.
O sea, mi equipo, estás hablando. ¿Sí Tu lo equipo puedes eres hacer? tu equipo eres Pues tú sí. y no sé quién más. Malicia, obviamente. Digo, a consideración de que redacto lo más... Claro, lo posible. tenemos que, nos mandas y Ajá. lo revisamos para... No, espero que me pase el video. Yo como no estuve en ese listado, no sé de qué se trata. No. Si llegaste a la mitad, ¿no? Repasando rápidamente, ayúdenme, ¿qué era? Era obviamente buscar cómo mejorar la situación financiera actual del municipio. Era ver el tema del prediales, que lo hemos tocado 20 veces. Era las obras por cooperación. Una posible utilización. ¿Qué más? Eran 3 aspectos, ¿no? Cuidar el gasto, ampliar la bolsa y gastar mejor. Y en ampliar la bolsa estaba toda la En lista de ampliar la bolsa, posibilidades, está ¿no? La bursatilización, los impuestos Sí. propios, los derechos. Y Bueno. el planteamiento era, tenemos una matriz de cuáles son las fuentes de financiamiento. Pero Ok. me salté alguna. Lo que yo siento es, lo que estás proponiendo tú es lo mismo que está propuesto en las actividades que sacamos del marco de objetivos. Lo que tenemos que pasar ya es específicamente a qué acciones vamos a tomar para atacar cada uno de ellos. Que es lo que, pues es lo que el grupo con su experiencia es lo que tiene de alguna manera que proponer, ¿verdad? Yo lo que le voy a pedir a Alicia es que les mandes el diagnóstico a todos, porque siento que muchos de ustedes no estaban aquí cuando se presentó todo algunos esto, van ¿verdad? empezando, ¿no? Entonces que ese diagnóstico de alguna manera les va a servir, porque ahí ya viene una matriz de todas las fuentes financieras, incluyendo bonos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, ya está planteado desde el principio ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahorita yo creo que nos tenemos que, o sea, la experiencia de ustedes y la importancia y la experiencia de ustedes es en la práctica exactamente qué debemos de hacer para efectos de que el predial se incremente. O sea, tenemos problemas de cobro, o sea, no se está cobrando, tenemos problemas de registro, tenemos problemas de evaluación, tenemos problemas de uso del suelo que no está claramente identificado para poderlas ligar a tasas impositivas diferentes. O sea, el sistema que llegaron de registro tiene 3 clasificaciones de usos del suelo específicos. Es mixto, industrial y habitacional prácticamente. Todo el centro de la ciudad no está diferenciado con respecto a los usos. Ya hay usos más, digamos, más redituables que otros que pueden ser diferenciados con respecto a tasas específicas, ¿no? Entonces, sí les anticipo de que Mexicali es el municipio más caro en predial. Y también que es el municipio que más capta per cápita a nivel nacional. Más O sea, caro. ya- Digo, el de Capta sí le habías comentado varias veces, pero aparte es más caro. Es el más caro a nivel estatal. O sea, nosotros estamos 5 veces arriba que Tijuana. Y más o menos igual que Rosarito y Pero que Ensenada y en Tecate. todos los rubros, residencial. En todos los rubros, ¿no? Y somos el número 1 en captación. Somos en captación per cápita. O Per sea, cápita. Tijuana es más grande, ¿verdad? Pero en el estado. Capta más. Pero En el estado. En el estado. Hay que recordar No, que- pero a nivel nacional, per cápita, somos más altos. O sea, el segundo es el Distrito Federal, pero pues, por el tamañote, ¿verdad? Ajá. Y además hay cierta eficiencia en su sistema recaudatorio. Pero está reseñado por Vancomer, por una serie de estudios, ¿verdad? Que somos un edificio, un municipio muy eficiente comparativamente. ¿Hay Pero algún- si lo comparas con otras a nivel internacional, todo nuestro sistema está caído, ¿verdad? ¿Hay Porque alguien que compararlo, administre o busque la recuperación de cartera vencida del predial? Entiendo que están atacando ese punto ahorita. Sí, algunas Entonces, por ejemplo, en la administración de Hermosillo, que culminó con Jaime Díaz, se llegó a maximizar la recuperación de cartera vencida, casi se eliminó la cartera vencida y se elevaron muy rápidamente los ingresos por predial, pero a partir de ahí se empezó a derrumbar todo. Y ahorita estamos probablemente en una situación igual a la que estaba antes de Víctor Hermosillo.
Y entiendo que contrataron algunas gentes que le están haciendo, no sé cuáles son sus diagnósticos ni sus propuestas, ¿verdad? Pues que serían cuestiones de que las definiéramos aquí, que se discutieran, que de alguna manera ya estuviéramos proponiendo si incentivar ese tipo de cosas, o a lo mejor no nos parecen correctas y las eliminamos, ¿verdad? Sí, es promoción ahorita al cobro, ¿no? Legalmente hay muchos impedimentos para que un particular pueda llevar a cabo un procedimiento de ejecución. Pero en otros estados, otros municipios sí lo está llevando a cabo, ¿no? Puede ser que sí. Tendríamos que entrar al caso de valorar la normatividad. Tendríamos que entrar a eso, ¿no? Al menos hasta donde yo sé, no es mi área, fue mi área hace mucho tiempo. ¿Sí? Hasta donde yo sé, no tenemos la normatividad como para hacer eso. ¿Y hay posibilidad de modificar la legislatura para que se pudiera aplicar? Siempre va a haber posibilidad de modificar. Pero hay que identificar que necesitamos modificarla y en qué sentido hay que modificarla. En ese sentido, son 300 millones. Creo que la cartera vencida habíamos hablado como de 660. Por ahí debe andar un poquito más, yo creo. Ahora, nomás para dimensionar, o sea, si el predial es un tema y ahorita se está hablando, yo supongo que hay cajones llenos de estudios de predial de todas las organizaciones de fondos nacionales, ¿no? Yo difícil, ni soy un experto en la parte de predial, pero si ubicamos que son 200 millones de pesos o 250, un presupuesto de 3 millones de pesos. ¿Cuál es el impacto de esta? O sea, ya somos la plaza que más se recauda. Sí. También ponerle una visión que si es ahí donde te van a poner todas las baterías, ¿no? Lo que sucede es esto. Sí, pero yo creo que tenemos que pensar un poquito más allá, porque yo he estado, no he participado en estas mesas, pero siempre el tema es el predial, la cartera vencida, el predial. Y no digo dejarlo, pero tal vez un IVITA, tal vez algunos impuestos generalizados. Pues para proyectos de 2.700 millones de pesos y para la visión de gran ciudad, si llegaras a subir el 50% del predial, pues estás hablando de 100 millones de pesos. O sea, que estaríamos hablando de una cosa bárbara, pero no es lo que es más, o sea, sí, lo que se está dejando de cobrar del predial, yo creo que anda en alrededor del 50%. O sea que eso se podría, si cobras bien y cobras adecuadamente, se sube a 500. Entonces no es un tema de que la tasa ni lo caro, es que ponte a cobrarlo. Pues. Así es. Traemos 500 de impuestos, ¿no? Más o menos. No hay mucha ciencia, ¿no? Como entonces, y luego, pero además el otro aspecto es exacto, si el tema no es la tasa, porque ya somos la más alta, el tema es de que no se está cobrando, no se está cobrando, o sea, al final de cuentas, no hay mucha ciencia que hacer. Sí, no hay que juntarnos para eso. Y no hay que juntarnos para eso. Cambia la legislación para que le des más dientes al municipio para que pueda cobrar. Hacer mejor o ya los tienen, nomás ejecutan, ¿no? Pero yo no sé qué tanto estudios se impliquen en decir, oye, pues el problema no es tanto la tasa y el problema no es tanto la segmentación y volver a hacer otro estudio, que siempre se podrá mejorar. Pero si el problema es que dejas de cobrar el 50%, no, pero el otro problema es que ese 50% que estás cobrando es sobre la ciudad de Mexicali prácticamente. El resto del municipio no paga nada. Entonces tenemos la posibilidad de captar una cantidad 10 veces mayor. Pero mi pregunta es una cuestión de tasas, es una cuestión de eficiencia de cobrar. Sí. O de emplear la base, o cobrar a los que no pagan. Sí. Digo, primero tienes que registrarlos, porque ni siquiera están registrados. O sea, ni siquiera tenemos incorporados a la base de datos más de 1 millón de predios que están regados por todo el municipio. Pues se parece mucho a la idea de grabar el IVA, ¿no? Porque ahí nadie se salva, ¿no? ¿Cuánto del comercio informal hay en México? ¿Cuántos mexicanos realmente están en la base de Hacienda? Pues la manera de hacerte graba el IVA, ¿no? Y ahí tú conoces mejor de esto, ¿no? El problema que nosotros vimos con lo del IVA es que nosotros, por ejemplo, en el tema de comercio y servicios le pega con Estados Unidos, porque entonces creas mayor fuga de consumo hacia el otro lado. O sea, ponle el IVA al 15 aquí, la gente se va a comprar allá, es el 8.25. ¿Y por qué no aprovechamos que la gasolina está subsidiada ahorita y graba la gasolina? Puede ser, por eso decía yo. Porque ahí eres más... Se comentaba, los celulares tú comentabas, ¿no? Porque la gasolina es más barata. No, pero mira, mucho más pero eso del IVA, porque nomás estamos hablando al lado de aumentar el ingreso. Porque hay países europeos que viven muy bien y todo y pagan unos IVAs altísimos. Por si me saque el supuesto que está detrás de todo esto es que el impuesto
aunque pagues más IVA, se va a regresar de manera de servicio. Ok, va a salir un poquito más cara la leche, qué sé yo, lo que compro, lo que gaste ir al cine, pero voy a ver mejor servicio en todos lados y ahí me compensa. Sí, o sea, uno debe ser el sí. otro. Entonces, la cosa aquí, sucede mucho que pregunto, o sea, el predial que pagamos, la verdad, y luego aquí es bajo. O sea, si nos duplicaran a todos, a muchos de nosotros no sentiríamos un impacto para nada. Entonces, parte de que está un poco bajo, otro que la base está pequeña, otro que no se va por todos lados. Pero sí va el hecho de que, bueno, la gente está renuente a aceptarlo y todo, porque siempre, no, si con lo que les doy, ve lo que hacen, ve al Congreso local los sueldos que se pagan, ve aquí y acá. Entonces también va una poca desconfianza. Claro. Por eso, si estamos hablando de hacer obras, estas cosas creo que van a ayudar porque van a sanear un poco más el municipio. Si le van a dar 100 millones de pesos más al año, pues venga, son 100 millones menos que tiene que pedir prestado para seguir. Pero estas obras normalmente deben ir atrás un poco más al usuario, al beneficiado, como digo, una cuota, un IVA definido, pues, o sea, pero no como pero que sea definido y que sí se lo cumplamos, no como la tenencia, pues como dice que parece que las Olimpiadas del 68 duraron como 40 años, ¿no? Porque para eso era la tenencia. Entonces, o cuotas, o al usuario, diferentes maneras, ¿no? Pero que sí debe estar un poco más etiquetado para cambiar un poquito la perspectiva, porque el predial va a ir a la licuadora, ahí entra, y esperemos que llegue algo, pero primero entra más a la licuadora y van a entrar los intereses creados allá adentro de los están basificados y todo lo más que aquí pierde un poquito más. Y hay una presión enorme de ellos. Y 2 de 3 personas, creo que mencionaste una vez, 2 de 3 municipios están basificados, pues, ya tienes más lana, pues dame más. Entonces, se crea un problema. Sí, se resuelve parcialmente el problema, pero un poco más de sanear las finanzas del municipio que deben contribuir, pero debe ser un poco más dirigido. Yo no iba más alto, como digo, si confiamos en el municipio, te va a regresar el... Yo sigo pensando que la oportunidad que tenemos para no afectar a la raza aquí y mientras vamos desarrollando eso es entrarle a lo de fuera, a lo que viene, digo, de fuera. Tenemos el tema de la telefonía celular, con todo lo que hay, el tiempo aire, todas las fuentes de financiamiento externas que traen ahorita, microfinanciamientos, tendarios, todos estos casas de empeño disfrazadas, todo ese tipo de cosas. Podemos crear un mecanismo, yo creo, donde pudiéramos recuperar una lana de lo que estos cuates están haciendo en la plaza, inyectárselo, ¿verdad?, al sistema económico, sin pegarle a la raza, porque estoy de acuerdo con lo que dice Enrique, 200 millones de pesos de predial, a lo mejor lo sacas poniéndole un impuesto al que vende tiempo aire aquí, hombre. Si son millones y millones de pesos que se consumen de tiempo aire, entonces un pequeño impuesto al tiempo aire consumido aquí para la plaza, digo, por lo que quieras, por el reciclaje, por todo el daño que deja, ¿verdad? César, pero de todos modos es inflacionario, ¿no? O sea, si le Se lo subes van a al tiempo se aire, lo van a lo va a pagar el que lo el consume, usuario. no lo va a pagar la compañía. Sí, pero me refiero a que aprovechas que lo está pagando el usuario de alguna forma, ¿verdad? Y se lo estás quitando a la empresa, de alguna forma se lo está cayendo sin que sea algo que, o sea, es voluntario. Ahora sí que tú quieras traer un teléfono celular y quieres comprar tiempo aire. Sí le pega directamente al predial bolsillo es otra cosa. Directamente. Lo que pasa es que yo creo que finalmente uno de los primeros elementos que tenemos que hacer es transparentar los costos específicos. Mientras no logremos la transparencia, no vamos a poder lograr la otra cosa. Les decía hace algunos años que se trataba de bajar los costos de vivienda. Entonces, para hacer eso empezaron a bajarle los impuestos a los desarrolladores. Pues sí, nomás que el desarrollador se quedó con lo que se ahorró de los impuestos y siguió haciendo cada vez más chiquitas las casas. Entonces, ¿por qué? Porque no se transparentó. Porque les decía, ¿por qué no le das? Sí, redúcele los impuestos. No se la des al desarrollador, dásela al que va a comprar casa, como un subsidio para él, para que le pague al desarrollador. Pero como no se transparentó, pues se convirtió en esta maremoto y estamos en la bronca que estamos con vivienda. Pero yo pienso, ¿dónde tenemos una ventaja ahorita que dices, si tú subes el IVA aquí, le pegas a lo que tenemos en frontera? Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero vuelvo al tema de la gasolina. Hay que aprovechar que aquí está subsidiada y tenemos un descuento natural contra ese competidor. O sea, si tú le subes 10 centavos al litro, por ejemplo, para el Ahí sí municipio, no hay problema. no hay bronca, ¿dónde se van a ir a comprar gasolina? Así es. Estados Unidos no, porque es muchísima, ya no está subsidiada la gasolina. Mucho más caro. O sea, aquí traemos 7 pesos casi de subsidio por litro a los precios internacionales de la gasolina, porque importamos la gasolina.
Cosas que tal vez si le subes el IVA al comercio sí le peles porque se van a Calexico a comprar. Pero tú estás viendo americanos que vienen, fíjate la ridiculez, vienen a cargar sus tanques de gasolina, ciudadanos americanos, aprovechando nuestro subsidio. O sea, no, es una aberración, o sea, le estás dando dinero público, si quieres, a americanos que vienen a cruzar, porque más o menos no, anda como en 7 pesos el subsidio, 6 pesos por litro. A nivel nacional son 200,000 millones de pesos al año. Que estás quemando en gasolina. Entonces, 200,000 millones de pesos. Si tú haces decir, oye, tenemos un problema serio de contaminación en Mexicali, pero grueso. Necesitamos realidad, necesitamos pavimentar. El tema de la gasolina, si tú le tuves 10, 15, no sé. Lo que sea. Lo que sea, no te impacta porque no hay una fuga de consumidores. El gasolinero no va a tener ninguna afectación. Porque si se va a Estados Unidos va a pagar $4 por galón. O sea. Que también la gasolina siempre es inflacionaria, ¿no? Pero, ¿qué? Pues al final de cuentas la gente es la que siempre va a pagar todo, vía impuestos, vía... Pero mira, es inflacionario marginalmente desde el punto de vista que lo que tratas de hacer... Que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Nomás, no es que pues, sí, se lo vamos a cobrar a Pemex o al usuario. Al final del día sigue siendo inflacionario y se va... Otra vez, pero puede ser inflacionario de otra manera porque es uno de esos gastos que si se pone más caro puedes consumir menos. Y le da la opción. Le da la opción, o sea, sí puedes consumir menos y ahí lo afecta. Si es algo que no tiene dónde hacerle, no tiene para dónde hacerse, ahí sí es inflacionario. Pero en este caso, si se va un poco más cara la gasolina, sea por un impuesto especial o algo por el estilo, la gente puede decir, bueno, si llenar mi Lobo me cuesta 800 pesos, ahora me va a gastar 1,000, bueno, capaz que no uses la Lobo tanto, cambias de carro, o sea, hay maneras para consumir menos. El problema ahí siempre va a ser lo que no es el uso de nosotros. Te vas a la parte comercial y ahí se vienen los problemas. O sea, te vas al transportista, al taxista, al repartidor, y ahí es donde se viene la bronca. El usuario en tu carro no es bronca. Pero fíjate, ¿cómo puedes ligar ese impuesto? ¿Cómo se podría ligar? A decir, este impuesto que vamos a subir, o igual 10 centavos no, por litro, por ahí. va a ser para un proyecto de vialidades. Pero directo, no va a entrar al municipio. Se hace la retención, se mete un fideicomiso y se va a dar para ese servicio de deuda de Qatar. Regularmente hay un problema en el tema de lo que son las tarifas comerciales e industriales con las privadas, particulares o domésticas, residenciales. En el caso de la gasolina pudiera manejarse. Ahí al aplicarle una tarifa similar, cuando es en el caso por ejemplo de los transportistas un insumo, cuando en el caso de los prestadores de servicios pues es la manera de trasladarse al servicio y prestarlo, y que al final de cuentas son generaciones de empleo que se están dando. Lo que puede suceder a veces es que muchos empresarios se van a los extremos, ¿no? Pues doy de baja la unidad, y al dar de baja la unidad pues doy de baja a 1 o 2 prestadores de servicio o operadores, y eso va afectando, ¿no? Aunque sea un simple hecho de un momento muy residual en el tema. Ahí a lo mejor sería cuestión de ver el enfoque irnos al giro a la empresa. Una empresa que esté constituida formalmente pues tiene un objeto, con persona física con actividad empresarial tiene una razón social o un objeto de por qué tipo de servicios presta o cuál es su actividad preponderante, y ver si realmente a lo mejor se le da un aumento marginal en esa tarifa, se le da un aumento y que también sirva como un incentivo, ¿no? De que, bueno, o sea, si sigo colaborando, no me va a tocar pagar todo porque yo también estoy colaborando con la generación de empleos, con la prestación de servicios a la comunidad, con pagar impuestos de manera correcta, no estoy en la informalidad. De otra manera ya se distorsiona, y es lo que hemos platicado ahí en la comisión en el comité de comercio y servicios. Pues también si empiezas lo que hemos platicado, la reforma fiscal también en términos generales, siempre te vas con el mismo contribuyente, llega un momento en que lo sobreexplotas, ¿no? Y puedes tener ese tipo de situaciones. En el particular sí, porque dice, bueno, tener una Tajo, una Expedition, una Suburban para ir yo y otra persona más, pues sí es demasiado. No es lo mismo una empresa que usa 10 unidades para trasladar gente o para mover maquinaria o para mover materiales, sí es distinto. Yo creo que regresando al tema sería el tema de hacer esa matriz y ir descartando y ver habilidades, porque igual y te vas y dices que no vas a jugar con Pemex, ¿no?
Tiene que ser de uso general, o no, el impuesto tiene que ser de uso general, así es que a lo mejor te van a llover amparos y vas descartando si es viable o no es viable. No, es totalmente viable, es un impuesto a la gasolina. No, el impuesto sí, totalmente la viable. etiquetada para la ciudad, que tú te brinca al ratito el otro municipio y el otro particular para el municipio. Mire, Sí, en Mexicali, dentro del municipio, se paga, no sé, un 1% más de gasolina que el resto del país, o que el resto de las ciudades. Y es para la ciudad, ¿no? O sea, no tiene problema. Sí hay posibilidad, sí, perfectamente. Digo, legalmente lo harás, ¿no? La cuestión es el control de esos aspectos y la utilización de ese recurso, ¿no? El problema está para mí en el impuesto a la gasolina, que yo tengo 20 años diciendo que se ponga un impuesto a la gasolina, cuando no había otras alternativas. Pero finalmente, no, el problema no es financiar las vialidades. Ahorita hay errores en las administraciones públicas para el financiamiento de las vialidades, porque no están usando sus instrumentos de financiamiento, que es básicamente imposición y derrama. Lo que tienen que hacer es volver a hacer lo que hicieron en los 70. Yo tuve a Milton Castellanos antes de que muriera en una de las sesiones de Gran Visión y dijo, oiga, pues lo están regando, lo que tienen que hacer es financiar en base a imposición y cooperación. Mexicali llegó a ser la ciudad mejor urbanizada de México y lo hicieron a través de ese procedimiento, ¿verdad? Y la gente estaba dispuesta y lo pagaba y todo, ¿verdad? Es que si a la gente no le cuesta vivir y vivir bien, entonces van a vivir como les da la gana. O sea, ese problema que tenemos en muchas colonias, donde ya se hizo obras, se pavimentaron calles, la gente no echa banquetas, porque no les cobran el pavimento, pues lo menos no echan la banqueta. Entonces, si no hay una obra en la que sabes que va a costar tanto y va a integrar a la banqueta y no te voy a dar chance de que se quede a medias, ¿no? Y pone el área verde si quieres, pero todo cobras, porque así debe de ser. Pero también la población tiene que ver que efectivamente los recursos que se cobran destinados es donde yo creo que se perdió porque fue creciendo el municipio y una vorágine, o sea, se fue haciendo tal cosa que ahorita la visión de la gente es ¿a qué pago más impuestos? Se va a ir a pagar nóminas. ¿Qué piensa la gente? Y la otra cosa, el 30% de la gente vive fuera del municipio, pero esa gente no la están atendiendo. Atienden nada más a la ciudad de Mexicali. Todo y tampoco paga impuestos, porque tampoco le están yendo de la ciudad. Pues sí, en pues todos los poblados de del valle. valle. Un ejercicio con el tema del PIPCA, ¿no? Algo así parecido, donde también todo el mundo luego brincó. Fíjate, por ejemplo, el PIPCA. El problema, o sea, en principio estaba muy bien, pero nada más hacían las calles, no integraban banquetas, por ejemplo. El otro problema del PIPCA es que estaban subvencionando el 70% del costo de la obra. Nada más aportaban el 30%. Y no había una discriminación de si se requería el apoyo o no. Se generalizaba el apoyo. Entonces a mí me tocó ver, por ejemplo, en los levantamientos que hicimos, que había un supermercado, ¿verdad?, que tenía una calle que no estaba pavimentada y pues se venía beneficiado. Oye, ¿por qué les vas a beneficiar a un supermercado, verdad? Que pague el 100%, no el 30%, ¿verdad? Entonces hay esa indiscriminado, digamos... o generalizado, ¿no? No, indiscriminado, porque a todo mundo le dan el subsidio, pero oye, pues el subsidio debe discriminar a quién le debes de dar subsidio, a quién no, ¿verdad? A mí me tocó en el caso de Rosarito, ¿verdad?, la colonia de los ejidatarios, calles de casi 30 metros de ancho pavimentadas de concreto. No mames. Y con el 70% subsidiado, pues no friegues, para los carros. Todo un freeway. No, es que sí. Hasta luego. Digo, oye, pues le haces una calle de 12 metros y lo demás hazlo banqueta, ¿verdad? Pero además ni siquiera hay carros, ni siquiera estaban los lotes edificados, eran lotes baldíos. Todavía, ¿no? Todavía están baldíos, sí. Pues va con la otra parte de cómo gastar, ¿no? Esa es la otra parte de cómo gastar y cómo transparentar ese gasto. Sí, el problema no es hacer las obras y qué dinero. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles sí? A mí me gustaría proponer también que de aquí del grupo, que está previsto que sí suceda al futuro, ¿verdad?, pero que se cree una comisión precisamente para evaluación de todos estos proyectos, en donde
te digo, la estrategia financiera que se requiera para la ciudad, en participación ciudadana se pudiera, ¿verdad?, aprobar. Seguimiento y vigilancia. Sí, seguimiento y vigilancia. Y, ¿por qué no, verdad? Abundar en estrategia, porque hoy por hoy pues hay muchas cosas que se hacen, como eso que comentas, Carlos, que los ciudadanos no nos enteramos, pues. Entonces no podemos participar en decir, ¿sabes qué? Espérate, esto no debe ser así. Y ya cuando ya se hace, ya se perdió mucho, ya no lo puedes revertir. Sí, un mecanismo de consulta. Entonces lo que ha sucedido es que, y ahorita ahí el PAN trae la campaña y el anuncio, ¿no? Claro, estamos en tiempos electorales, pero mucho de lo que se ve y se hace, pues a veces no tiene sentido, ¿no? Miren, acá en PIMSA estamos haciendo, bueno, se está haciendo una inversión de $80,000. No sé de dónde salió la prioridad de arreglar esa glorieta, pero a mí se me hizo absurdo meterle $80,000 en una glorieta cuando tenemos 3 escuelas que no tienen ni siquiera banqueta. Y a la hora de que llueve se baja la gente en el lodo para entrar a los salones de clases. Y yo le dije a la gente de PIMSA, me hace extraño, le digo, que estemos invirtiéndole a esto y estemos queriendo pasar la charola a las empresas cuando deberíamos de pasársela para otras cosas de mayor impacto, según la glorieta. Pero bueno, parece ser que fue por ahí alguna línea de interés y pues por ahí se llevó. Aparte de las glorietas, como que hay un programa, ¿no? Para la opción de glorietas. Para adoptar. O sea, no se hizo con dinero del municipio. No es dinero del municipio, sin embargo yo digo que aunque sea dinero de un particular, la prioridad debería ser otra en muchos sentidos. A veces, te digo, le ayudas en más, ¿verdad? Echando, te digo, las banquetas son escuela y digo, donde hay más gente utilizando la infraestructura que una glorieta que está sola ahí y que todo alrededor está jodido, pues la pura glorieta es lo que estás arreglando. No estás arreglando nada. Realmente, ¿no? O sea, estás haciendo una isla en medio de toda una serie de desperfectos. Pues. Esos son los temas, ¿no? Pero en fin, pues ahí, por ejemplo, no sé también si a nivel municipal han tratado de hacer una comisión para lo que es el tema del predial, que seguimos hablando de él, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que los avalúos de los predios no están actualizados. En muchos sentidos, el valor de las propiedades a veces excede mucho más allá de lo que realmente está dado en los catastros, pues, para el cobro del predial. ¿Sí? Y muchas veces está mucho más caro de lo que es el mercado. Sí, digo, pues en la casa de valor de 2 millones de pesos, ¿verdad? Y esa casa está asignada en el catastro a 200,000 pesos, entonces estás pagando un valor de 200,000 pesos. O viceversa, como dices, ¿no? O sea, sobrevaluado. Entonces ahí también en ese sentido, una comisión que evaluara, ¿verdad?, el tema de los catastros, que se pudiera integrar con los mismos peritos evaluadores ya de la ciudad, ¿verdad?, que ya tienen conocimiento de la mancha urbana, de mucho de lo que existe, y con las herramientas ahora que tenemos como Google y eso, que están 2 años atrás, tú puedes mapear toda una colonia y decir, mira, esta, pum, levantar un censo, ¿verdad?, y entonces volver a actualizar toda esa base de datos, ¿no?, con una invitación que se le haga al ciudadano, etcétera, etcétera. O sea, no sé si ese tema, te digo, sea algo que pueda implicar dineros adicionales, que la gente, como decimos, lo vea como más dinero para la licuadora, pero al final de cuentas es ingreso, ¿no? Es ingreso, y lo que estamos buscando son ingresos que le hagan frente al gasto corriente que ahorita se tiene, porque era uno de los temas de Martín. Los asuntos de los recursos propios que se tienen que cubrir de alguna manera, y la otra es, digo, empezar a crear un superávit, a lo mejor con una bola de cuentas que puedan empezar a generar unos excesos, ¿verdad?, o acumular unos saldos positivos para precisamente canalizarlos ahora, que es donde más. Yo creo que el común denominador en muchos de los comités va a ser la obra pública. Sí. Por allá va todo. Por otro lado, el marco jurídico, la parte
de la autoridad, que ahorita muchos nos quejamos pues de la ausencia de autoridad en muchas cosas. En el tema de comercio y servicios, por ejemplo, tenemos muchas broncas porque no hay una autoridad que controle, ¿verdad? O que tenga la capacidad de mantener al informal en línea y darle certidumbre al formal. El formal que se organiza, paga, etcétera, pues ve la competencia enfrente de su propio local, ¿no? Claro. Y no tiene ninguna con permiso. Pues, digo, la realidad no siente ningún respaldo pues de la autoridad para poder, te digo, alinear esos factores para que entonces su negocio sea próspero y pueda replicar el tipo y la cultura de inversión que se está haciendo. Entonces, pues digo, tú pones un mercado formal, ¿no? Y resulta que al rato pues, ya se te pusieron 3 enfrente sobre ruedas. Sí, por eso, y con permiso para estar ahí, que es lo peor. Bueno, no sé si con permiso, ¿no? Porque también hay muchos que no tienen permiso, pues, pero sí es, en ese sentido, los reglamentos de comercio, por ejemplo, pues, están obsoletos, tienen 10, 15 años que se hicieron, y la realidad, o sea, se hicieron al vapor, no contemplaban muchas de las condiciones, ¿verdad?, que se debían de contemplar. Entonces pues, eso da margen a que proliferen todos esos problemas, y luego pues cómo lo detienes, ¿no? Y es una cadenita. El tema del arroz posado ahorita, que ya lo he comentado, pues es un vehículo de transmisión de enfermedades, de todo lo que quieran, y lo seguimos pasando de cajuelazos. Toneladas de arroz posada pasan cada semana y están como tendedero en todo Mexicali, ¿no? Y digo, la autoridad pues no puede atorarle, ¿verdad? Porque sería demasiada inspección que se tendría que llevar a cabo, tendrías que tener cuadrillas muy grandes para andar recorriendo la ciudad, que es enorme, y estarías también lidiando con un problema que es la aduana, que es de orden federal, ¿no? Que desde luego tiene que tener candados, pero pues los candados ahí se abren fácilmente con la pasada de la tarjeta, ¿no? Muy buena lubricación. Sí. Pues hay varias alternativas, salieron como unas 5 de las que yo estuve escuchando, ¿no? No sé si si me pasé alguna, ¿verdad? Repítela nomás para que quede grabado. Bueno, yo escuchaba algo de la ley de urbanización, que había que hacerle una revisada. Otra es la emisión de bonos municipales, que fue lo que comentó Enrique. La creación de fideicomisos específicos para temas de financiamiento, ¿verdad? Y control. Otro fue, platicamos de la creación de impuestos especiales para mantenimiento de algunas de las cuentas que ya trae el municipio y que mantiene por sí solo, ¿no? Como es el tema del reciclaje y todo esto, y el tema de las asociaciones público-privadas para buscar también ahí estrategias, ¿no? Así es, y las obras por cooperación que siempre dijimos. Que es la ley de urbanización. Tú pusiste el caso de Mero Rosa. En ese sentido, para verlo más claro, me parece que lo que deberíamos de hacer en alguna de las sesiones, porque en la mayoría veo que platicamos de cosas muy parecidas, y todos tenemos todas estas ideas que se han comentado en repetidas ocasiones, pero no he visto, o no, por lo menos no hemos concretado en algo, me parece, más sintetizado, más concreto. Y me parece que un ejercicio muy bueno sería pues hacer un cuadrito en 2 o 3 dimensiones, vamos a poner de Excel, donde pongamos pues fuentes de financiamiento. Es muy general, pero dependiendo del proyecto, no sé, para obra pública en temas de infraestructura o vías, pues las opciones son estas, tipo BRT, hay esta opción y esta opción. Con sus, no sé, irlo desarrollando, pero realmente con puntos ya prácticos. O sea, y luego para ¿cómo se llama? Cuenta corriente, lo que hablamos de la licuadora, pues hay esta opción, la A, B, C y D, y para estas opciones, pues
como debe de ser, pero ya ponerlo un poquito más en algún cuadrito más práctico, más legible. Que creo que lo comentaba José Luis, ¿no? De hacer el listado y decir, para empezar a descartar o a dejar, ¿no? Y decir, esto para qué tipo de obra pudiera ser. Porque eso me parece, o sea, más allá de todo el rollo que podamos agregar en un documento final, lo que va a sintetizar es eso. O sea, fuentes de financiamiento, podemos, o sea, todas estas que platicamos ahorita, más 20 que pueda haber, pero realmente ligarlas a las necesidades de financiamiento que se van a dar, ya sea obra pública, el sustento general del ayuntamiento, todos esos, pero ya ahí sí ligadas, pues esta se puede financiar con esta opción y esta opción, y a lo mejor ahí vamos a meter algunas cosas que no están contempladas dentro de la operación normal, o sea que a lo mejor vamos a dar con algunos fuentes de financiamiento adicionales a las actuales. Eso me parece que es donde vamos a generar algo de valor. Sí, pero ahí es, o sea, yo creo que tienes toda la razón, y la idea es que precisamente ya empezamos a enfocarnos específicamente predial, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en predial? Sí, vamos a cobrar mejor. ¿Cómo vamos a cobrar mejor? ¿Necesitamos algunos cambios a la reglamentación, a la legislación, o no? Con lo que tenemos es suficiente. ¿Cuánto podemos estimar que se puede mejorar la cobertura? ¿Tú estás juntando con los de legislación? Sí. Estaría bien que por lo menos el que coordina o un par se vinieran aquí a la sesión de nosotros, ¿no? Ni vale la pena. Mira, las partes más ricas de legislación están surgiendo en los subcomités, porque están identificando específicamente, necesitamos esta ley, no está cumpliendo con sus cosas, y se tiene que modificar esto y esto. Y todo eso les va a llegar a ellos. Y además les va a decir, ellos van a tener que tener una organización, una estructura. Ellos se están preocupando más por tener una estructura apropiada para toda la bola de instrumentos legales que les va a llegar. O sea, tener una capacidad más amplia de poder atender esas cosas que no han sido atendidas. Yo quisiera comentar, ¿cómo te llamas, perdón? Guzmán. Guzmán. Lo que comenta Guzmán. Mira, yo creo, y nos ha pasado en todas las sesiones también de comercio, luego tenemos debates muy largos de una hora, y creo que salen un chorro de ideas, salen muchas propuestas, pero nos estamos quedando cortos en el trabajo secretarial de organizar todas esas cosas, como decías tú, hacer esos cuadritos y ser bien objetivos. Ahora si hablaron de esto, mira, aquí está, porque yo después me pongo a revisar, cuando terminamos la sesión, y me pongo a revisar y digo, oye, pues es que esto todo lo platicamos, pero a la hora no se vació una hoja de Excel por estar hablando todos, y se pierde también el staff secretarial, porque somos muchos los que opinamos. Entonces como que nos está haciendo falta, ahí Carlos, no sé, tal vez a los coordinadores, junto con el staff secretarial, reunirnos después de la sesión a ponerle orden a las cosas. Digo, yo en mi papel de coordinador del Comité de Comercio y Servicios, creo que eso está haciendo falta, que el staff secretarial pudiera estar disponible a reunirse después de la sesión, al día siguiente, ¿no? O un día antes de la sesión, a ponerle orden, precisamente para llegar bien estructurados y bien preparados a la sesión. Porque no sé si te pasa a ti lo mismo, o sea, te vas con todo lo que hablamos y dices, sí, como que no avancé, ya me perdí con la metodología. Sí, de hecho, por eso ahorita estaba queriendo repetir para que quede grabado, porque luego... Sí, y luego de aquí al jueves, o sea, de aquí al lunes se pasa la semana y te digo, y vuelves el lunes sabiendo que tienes otra sesión, pero... El problema, nomás acuérdense, los videos son un recurso muy importante cuando tenemos dudas de algo, pero volver a ver los videos es echar otra vez la sesión, ¿no? Sí, son 2 horas. Lo importante aquí es llegar a ir sintetizando en cada sesión los aspectos más importantes. La metodología lo que es parte de su éxito es que no tienes que hacer mucho rollo, lo que tienes que hacer son puntos, o sea, aspectos puntuales que te recuerden después lo que vas a hacer, y puedas plantear una estructura de acciones específicas que te van a resolver el problema que ya identificaste. A mí me parece que los árboles de problemas y objetivos están bien hechos, han identificado los aspectos críticos que tienen que resolver. Ahora lo que tenemos que hacer es traducirlo en acciones concretas, y eso no lo vamos a hacer de la nada, vamos a tener que ir poco a poco construyendo esas acciones. Sí, pues esta es la parte, te digo, donde se conversa mucho, pues se escuchan muchas corrientes, muchas ideas y muchas experiencias
que hay que aterrizarlos ya ahora sí, como dices, a cosas ya que podamos cuantificar, pues, ¿no? Porque podamos decir, esto sí, o sea, en el predial, por ejemplo, ¿cuánto recaudamos en el año? 200 millones, ok, queremos que sea 250 no sé, en 2 años, 300 en 5, ¿verdad? 400 en 10, no sé, algo así que lo podamos ver en números, pues, porque es bien importante también. Sí, algunos números específicos, o sea, ahorita ¿cuánto es el rezago que trae? Hablábamos de qué, no sé, 500 millones, pero lo que me diría es ¿cuántos predios no han pagado o no pagan al año? Vamos a decir el 30%. ¿Eso cuánto te significa en ingreso? Pues, tanto, ¿verdad? Entonces, caray, pues simplemente y no estoy hablando de todo el rezago, nomás el cobro corriente, ¿no? En Tijuana me tocó participar en lo que fuera la modernización catastral y traían ahí miles de millones de pesos de rezago, que decían, uy, pues con que recabes el 10% ya son 10 veces lo que recargas en un año, ¿no? Cuando empecé yo a revisar en detalle, le dije, oye, espérame, no sé de dónde sacaste todos esos miles de millones de pesos. Predios duplicados. Predios duplicados, predios con unas superficies, nomás un solo predio era como de 1000 hectáreas, ¿no? Que no existía en realidad ese predio, predios que no existían, predios que, prediales que ya habían, que nunca se hizo ningún procedimiento de cobro y a los 5 años pues ya prescribió el cobro, ¿verdad? Ya nomás con eso, finalmente quedó bien poquita lana la que era la que traían de recuperación de rezago, ¿no? Otro esquema atractivo que no he visto yo y que por ejemplo, y comento en términos de oportunidades, en el predial, puedes pagar y te dan un descuento, pero no hay un esquema si quieres pagar 3, 4 años para adelante. O sea, no es posible eso. No es posible, pero como cada año se va cambiando la... A menos que le diéramos una figura de un depósito en garantía, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sabemos cuál va a ser el impuesto del próximo año. Pero ahorita, por ejemplo, no, que el dinero... Pero finalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, esa es una regulación. Tú ya sabes que en 5 años no te va a cambiar el impuesto en cuanto al incremento, va a ser el 3% anual. Cuando se hace eso ya tienes la posibilidad de que pagues por adelantado. Normatividad. ¿Sí? Normatividad. No, normatividad y esquemas de financiamiento, ¿verdad? Es eso. Ahora, yo le recomendaría que en los puntos que sacaran en ingresos hay algunos más importantes que otros. Y no hablo de cuestión financiera, como puede ser el impuesto predial, que es el más importante del ayuntamiento, sino por su trascendencia. La mayor parte o buena parte de las participaciones federales, ¿en base a qué se distribuyen? Aparte de la población, se distribuyen en base a lo que cobras de predial y de agua, más no se califica la eficiencia, se califica el monto. Entonces, si Tijuana tiene 100 millones de predial y cobra 40 por hablar en números figurados, ¿sí? Y Mexicali tiene 60 y a lo mejor cobra 39, le dan más dinero a Tijuana porque ellos, aun cuando son mucho menos eficientes, le van a cobrar más. Y el otro punto importante es la recaudación del agua. Ni siquiera ningún municipio a nivel estatal tenemos injerencia en eso. Y es lo mismo, si en Tijuana vale doble el agua, pues ellos recaudan el doble, aunque casi nadie paga el agua. Y a lo mejor en Mexicali paga mucho más, etcétera, etcétera. Y no, señores, no es así. Esa base de distribución de recursos, pues con ese punto toma más importancia el predial. Ahí, o sea, exactamente, pero ahí hay que buscar cuáles son los que se multiplican o los que más te afectan en un momento dado ser ineficiente. ¿Para qué? Pues primero, pues ataco esos que se van a multiplicar. Sí, tiene un efecto multiplicador. Por ahí iríamos. En sentido, bueno, esa es precisamente la idea de que gente como tú, que tiene conocimiento de eso, nos los aportes para poder estar orientando. Esa la mención, ¿no? En algunas cosas estoy un poco obsoleto, pero sí me ha tocado vivir mucho de lo que ustedes están platicando y a veces participar. Desde haciendo leyes y haciendo un montón de cosas que me tocó, hasta en un momento de inversión pública, que es mi tema de los últimos trienios. Más o menos por ahí. El PITCA y todo lo demás, claro que me tocó, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, sí, desgraciadamente muchas veces quieren hacer muchas cosas y bueno,
no se aterrizan como deberían. Tiempo relativamente. Uy, eso es importantísimo. Si tú quieres hacer cualquier cosa, ahorita dices, no, ¿para qué ya me voy? No quiero problemas, mejor ordenen todo bien y cobran porque ya nos toca irnos. Y si no, ay, al rato en la entrega no alcanza usted a entregar bien y vámonos, qué broncones son, ¿eh? O sea, es un tiempo que nomás no, de 4 años por lo menos. Como ya existe en Torreón, ¿no? Mínimo 4. Sí, 3 años no se avanza. En una ciudad demasiado corto. Yo les comentaba también días pasados que Baja California, aparte de su bolsa de distribución, es el 20% a los municipios de las participaciones gruesas. Muchos estados ya dan el 25%. Y eso es una cantidad extraordinaria en diferencia a los municipios. Es un buen billete. Y que originalmente era el 25. Originalmente el 25, después hubo una serie de cosas, quién sabe qué cosas y negociaciones, quién sabe qué, pero que dónde. Pero bueno, sí, hay muchos temas. Ok. Entonces, la decisión que sigue que si les va a mandar el diagnóstico, ahí ya hay un cuadro específico que indica todas las fuentes de financiamiento y el objeto de cada una de esas fuentes. Y que bien fácilmente ese cuadro se pueden. Bueno, y si nos los compartes antes de la próxima sesión para llegar aquí ya con el documento revisado y hacer los comentarios aquí. Pues mañana. Mañana. Sí. De hecho, es que ya está hecho el diagnóstico. Bueno, más que diagnóstico, pues este ya sería. Cuadrito, no hay. O sea, a mí me parecería interesante ver ese cuadrito y eso es lo más importante, ¿no? De ahí le puedes derivar todo lo que quieras, pero. Sí, básicamente hay una estructura, hay un índice y ahí específicamente se pueden brincar todos los aspectos generales, ¿verdad? De justificación de las necesidades y las cuestiones de financiamiento para irse focalmente a las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Ok. Excelente. Muy bien.